De nuevo con 5 minutos con la resistencia a través de nuestra plataforma Voz Libertaria de Venezuela. Hoy mi invitado, hoy viernes 13 de noviembre, mi invitado especial, José Eduardo Guzmán Pérez, escritor, militar, analista político, profesor universitario y ha escrito más de 16 libros para que mis usuarios sepan pues la calidad de mi invitado de hoy. Él se encuentra viviendo en los Estados Unidos y allá pues ejerce como profesor de la universidad. En la primera parte pues José Eduardo, como yo lo llamo, nos dio la visión pues de cómo fue el desarrollo de las elecciones y llegamos pues al tema de lo que está en discusión, el fraude contra la verdad. Entonces yo quiero, José Eduardo, la primera pregunta de esta segunda parte. ¿Qué crees tú que va a pasar pues, en los Estados Unidos una vez que se demuestre que efectivamente hubo un fraude que significa prácticamente un golpe de Estado en los Estados Unidos? Bueno, mira, viene la segunda parte de este show. Este es un show como aquellas novelas de César Miguel Rondón que se hacían en Venezuela. Pero quisiera antes, chico, hacerte memoria de que un día tal como hoy, una bala de la historia mató a un hombre en Venezuela que ejercía la presidencia de la Junta Militar de Gobierno. Un hombre brillante, un oficial formado en Francia, en la escuela de guerra de París y en la Escuela de Ingeniería Militar de l'École, que fue el teniente coronel Carlos Delgado Chaló. Un hombre gran venezolano. Gran venezolano. Brillante. Brillante venezolano que junto con el general Pérez Jiménez y el grupo de oficiales que formaban aquello que se llamaba la logia de los peruanos, que fueron a hacer sus cursos de comando de Estado Mayor y Artillería al Perú y después fueron a Estados Unidos y fueron a otras partes a hacer esos cursos de mejoramiento profesional y le cambiaron el rumbo a Venezuela. Dame 3 minutos para decirte algo que es importante. Los venezolanos de las nuevas generaciones desconocen cuál era la Venezuela del año de 1948, cuando se produjo el golpe contra el presidente Gallegos, lamentablemente, porque era una necesidad histórica romper y desconectar a la Venezuela miserable del pasado, romper las cadenas que nos unían a ese país que no estaba integrado ni vertical social ni horizontal geográfico, un país de 2,4 millones de venezolanos que defecaban en el suelo. No habíamos podido entrar al siglo XX y Pérez Jiménez, en una obra maestra en conjunción con el alto mando militar del ejército, con esos oficiales valerosos, nacionalistas venezolanos, hicieron la más grande obra de transformación, tanto geopolítica como material, para, como dijo el presidente Pérez Jiménez, para llevar al venezolano al sitial donde lo aspiraron nuestros libertadores, mejorando la transformación del medio físico, moral y espiritual. Allí participó el comandante Delgado Chaló. Yo produje un libro que se llama Dictadores, Autócratas y Infractores de la Venezuela Republicana, editado aquí en los Estados Unidos y que está que constituye parte de la biblioteca histórica de la Fundación Guzmán Pérez, donde narro al detalle, bajo mi hombre formado entre la institución militar, con una inmensa vocación de estudioso de la sociología del venezolano, narro cómo fue ese golpe militar salvador de Venezuela y que nos permitió que en 7 años Venezuela fuera considerada en 1957 como el país más avanzado de América. Y yo siempre digo a mis alumnos en la universidad, ya no porque yo estoy jubilado, les decía que y les hablaba mucho, unos 5 o 10 minutos al terminar cada clase, sobre la obra monumental de Pérez Jiménez que nos civilizó. Nosotros éramos un país incivilizado, desconectado del siglo XX, incomunicado, sin cloaca, sin agua, sin acueductos, sin ningún tipo de servicios públicos, que desconocía al Libertador. ¿Sabe por qué lo desconocía?
Solamente el Libertador se conocía por la estatua que en 1872 trajo Guzmán Blanco a Caracas y la puso en la Plaza Bolívar de Caracas. El presidente Pérez Jiménez mandó a fundir en Italia, en Livorno, mil bustos del Libertador para ponerlos en todas las cabezas del municipio y 800 bustos pedestres para ponerlas en los distritos, viendo siempre hacia el Orinoco. ¿Por qué viendo hacia el Orinoco? Porque se hizo la primera constitución para crear la República Constitucional de la Gran Colombia. Yo presenté el año pasado al presidente Uribe una obra que se llama La República Militar Constitucional de la Gran Colombia, con un estudio geopolítico, con una cosmovisión de lo que hubiese sido esa unión de países, pero que la miseria de los venezolanos y la miseria de los colombianos destruyeron esa posibilidad a la cual los Estados Unidos le tenía mucho miedo. Que de alguna manera... Sí, el gran sueño de la unión. El gran sueño del libertador. Entonces, te quería engranar en esto. Bolívar, San Martín, y no estoy comparando. Bolívar, San Martín, Artigas, el presidente de Cuba, José Martí, el líder de Cuba, José Martí, y el presidente Trump vinieron a cumplir una misión en la tierra: libertarnos. Todos llevan como bandera el nombre de Trump. ¿Sabe lo que significa Trump? El origen de la palabra: trompeta de la libertad. Bueno, eso es lo que tiene asustado el mundo comunista. Pero volvamos a la pregunta que me hice. ¿Qué va a pasar detrás de esta emboscada terrible contra los hombres libertarios, contra la economía libertaria? Pero fíjate, antes que me digas qué va a pasar, yo quiero preguntarte, a estas alturas del juego de las elecciones del 3 de noviembre de los Estados Unidos, hoy José Eduardo Guzmán Pérez, que no es cualquier cosa para nosotros los venezolanos, pero que aparte, por tu edad y tu experiencia, ¿tú crees realmente que el presidente Trump le está hablando con la verdad al mundo cuando ha dicho que hay un fraude? José Eduardo, ¿tú estás convencido? Sí, perdóname, no soy tan joven como era antes ni tan viejo como espero serlo, pero que tan temprano se me hizo tarde. Esa es una frase que yo tengo en la vida. Muy bella frase. Sí, bueno, mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Ese es el verbo del presente. Hoy el presidente del Congreso de los Estados Unidos, las altas autoridades americanas, el fiscal general, la ex fiscal general, las 4 senadores de la bancada demócrata se sumaron a decir: sí hubo un fraude. Es una palabra demoledora aquí en los Estados Unidos. Que tú lo digas en Venezuela no importa. Allá se tracalean, se acojan, y Maduro es presidente, y Chávez lo fue, y Gonzalo Vargas. Tú hay que ir masacote bandido que acabó con Venezuela de la Cuarta y la Quinta República, que es la misma. No, aquí no. Aquí hay unas leyes que se respetan. Aquí hay una organización institucional que se respeta, que tiene un orden establecido por mandato de la Constitución. Entonces, fíjate, ¿dónde está en este momento la situación? ¿En qué escaño está? ¿En qué peldaño está? Está en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien está evaluando, ya tiene toda la información del fraude, ya tiene en la mano todas las papeletas, tienen las papeletas unos 6 millones de votos fraudulentos, óyeme, que eran necesarios para que las televisoras hicieran lo que hicieron, ese blockout de miserable, porque fue miserable que lo que dijo el presidente Trump. No atentaron contra mí, atentaron contra el pueblo estadounidense, y eso es una ley, es un delito federal y hay que castigarlo. Mira, no sé, yo estoy preocupado porque el presidente Trump dijo en el mes de marzo: mandé a arreglar 20, acondicionar, fue la palabra, 20 calabozos en Guantánamo. La gran pregunta que se están haciendo los norteamericanos: ¿para quién serán esos 20 calabozos? ¿Serán para Obama? ¿Ya? ¿Serán para la Pelosi? ¿Serán para Soros? No, y lo repitió recientemente, lo ha vuelto a decir José Eduardo. Reiteradamente. Entonces hay una gran expectativa porque está demostrado que el fraude lo hubo. El acto del fraude, que es un delito electoral
gravísimo, porque se violaron las normas procedimentales en el proceso electoral, están en manos del Tribunal Supremo. ¿Cómo está compuesto el Tribunal Supremo? Hay 4 magistrados y el presidente del Tribunal Supremo, que son los que van a decidir porque es la mayoría. Y tenemos informaciones de fuente de inteligencia de Washington de que los otros magistrados del Tribunal Supremo están muy claros que hubo un fraude. Esto va a ser una decisión trascendental, histórica, que va a marcar la ratificación de la reelección el próximo 6 de diciembre del presidente Trump. Hoy el Pompeo dijo, yo garantizo una transición en paz, una transición civilizada, como debe ser en un país civilizado, en un país democrático, en un país donde se cumplen las leyes. Pero vuelvo y te repito, el problema no es lo que está ocurriendo. Ya se sabe que hubo el fraude, que el presidente Trump va a ser reelecto, que el presidente Trump sacó los 278 colegios electorales y que apenas el candidato presidencial Biden sacó 213, se invirtieron los parámetros, se descubrió la patraña. ¿Qué va a pasar después de esto? Estados Unidos indudablemente tiene que ir a una revisión de sus instituciones jurídico-políticas. Tiene que ir a una revisión del sistema electoral, que es un sistema electoral que lo estableció el presidente Lincoln en 1848, 50. Tiene que ir a una revisión de las instituciones fundamentales del gran aparato, el gran aparato que conforma el American Power, que es la que dirige, la cabeza que dirige la geopolítica norteamericana, interna y externa. El Departamento de Estado, la Secretaría de Defensa, el Pentágono, la CIA, la DEA, el National Council Security y la Casa Blanca. Ese aparato inmenso que tiene unos 100.000 funcionarios del más alto nivel va a sufrir un descalabro. Ya el presidente lo anunció. Estados Unidos está herida de muerte políticamente. Eso es un tiro a la línea de flotación que le dio la izquierda mundial. Entonces tiene que ir rápidamente a una reordenación del sistema electoral. Tienen que ir a unas elecciones de primer grado. ¿Cómo consigues tú? Dime. José Eduardo, hoy también aparece una información que yo quisiera que me la corroboraras sobre una financiación de Nicolás Maduro o del régimen de allá, de estos asesinos de Venezuela que aportaron hacia el fraude que hoy se está investigando. ¿Qué información manejas tú sobre eso? Mira, hay 2 investigaciones abiertas y concluidas. La administración de Maduro, por órdenes de Castro, en Venezuela no se hace nada que no lo ordene Raúl Castro y los generales héroes de la revolución, que son los comandantes de las 3 regiones militares de Cuba. Ordenó el financiamiento a grupos de irregulares que están aquí incrustados en los Estados Unidos, en las ciudades como Nueva York, Chicago, Illinois, para fomentar en el momento en que lo crean conveniente un gran desorden, incendiar, quemar, destrozar negocios para generar un caos nacional. Y lo otro, ya se sabe, que la posición que asumió Diosdado Cabello. Yo no le atribuyo tanta importancia a lo que diga Maduro. Maduro es un ventríloco, Maduro funge de procónsul cubano en Venezuela. Maduro es lamentablemente un hombre analfabeta, un hombre que no tiene concepto del manejo del Estado, pero que representa los intereses de los Castro y que fue formado en el Centro Internacional de Ideologización de Valladolid, Cuba, para hacer lo que está haciendo. Dijo Diosdado Cabello, las brisas bolivarianas llegaron a los Estados Unidos. También se adelantó a los acontecimientos, como lo hizo Duque, como lo hicieron. Fue tanta la presión que inventaron las televisoras de que los gobiernos de Turquía, Israel y Francia habían reconocido. Precisamente sobre eso te iba a formular la siguiente pregunta. Que si bien ha sido muy efectivo, porque ha sido muy efectivo toda la trampa mediática o la planificación mediática que para mí es quien ha hecho de Biden un presidente que no existe, porque
dicho de otra forma, Biden pasa a ser el presidente de las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Pero también organizado, del crimen organizado dentro. Así es. Entonces, fíjate, José Eduardo, pero aparte de toda esta trampa mediática, aparece entonces pues una cantidad de presidentes como los que tú estás señalando, Duque, Pedro Sánchez aquí de España, pero también se apresuraron el interino de Venezuela, Juan Guaidó, que coincidió con Maduro, por cierto, en que el presidente es Biden y no el presidente Trump. Pero hay algo también que es interesante. Leopoldo López, que sin lugar a duda para mí es un reo aquí de los socialistas españoles, también salió reconociendo a Biden como legítimo ganador de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué lectura tú le das a ese coro de coincidencia y qué consecuencias tú proyectas de cara a que cuando no solamente se detecte o se demuestre el fraude y sea de nuevo reelecto el presidente Trump? ¿Qué proyección haces tú sobre esa situación geopolítica, José Eduardo? Mira, yo quería primero decirte algo que es vergonzoso. La manifestación de solidaridad con Biden que tuvieron inmediatamente a través de Twitter Juan Guaidó, un hombre que le ha hecho mucho daño al país, un hombre que no representa nada en Venezuela. Ese es un payaso que fue utilizado en algunos momentos para tratar de lograr a los norteamericanos una salida pacífica, una salida que no implicara violencia ni intervención militar. Y la otra de Leopoldo López, hay que preguntarse a quién representa a Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López para el país? Él dijo que su partido estaba inscrito en la Internacional Socialista, como lo dijo Guaidó. ¿Y por qué se va a España? Porque hacen una negociación entre el presidente del Estado español, Sánchez, y el gobierno de Maduro para sacarlo de la embajada, como lo sacaron. Mira, a ningún gobierno se le fuga a nadie. Ellos hicieron acuerdos para sacar a Ledesma, para sacar al policía que cuidaba a Ledesma, que lo convirtieron en diputado a Blanco, para fugar a aquel primero que se fue de Ramo Verde, el sindicalista Carlos Ortega. Ajá, para sacar a un infiltrado que tienen aquí, un general Christopher Figueroa. Figuera. Sí, que aquí lo tienen bajo investigación los organismos de seguridad norteamericanos, porque saben que es un infiltrado. Bueno, mira, la prospección que hay es que estos comunistas jóvenes hay que erradicarlos, hay que bloquearlos, hay que eliminarlos y hay que neutralizarlos, porque desgraciada Venezuela de caer en manos de personajillos, diría Jorge Olavarría, uno de los más brillantes oradores diputados del Parlamento venezolano, son tinterillos de tercera que responden a la izquierda. Hay que barrer la izquierda. Es una enfermedad que tienen estas nuevas generaciones que se formaron con Chávez, que cuando llegó Chávez tenían 10 años y hoy tienen 30 o tenían 20 y hoy tienen 40. Y te lo digo con toda responsabilidad. Cualquier análisis político que se haga en Venezuela, ni Guaidó, ni Ramos Alú, que está desesperado de ser presidente, que sea por 9 días, como en aquella época de Sears, roba Buque, Sears roba a Venezuela, van a tener acceso a la nueva Venezuela. No, el presidente Trump, y le hemos hecho llegar en mi caso informaciones, análisis político preciso, personalizado, de quienes conforman toda esta malandrería política que trata de apoderarse de las cenizas de Venezuela. Porque ellos saben que debajo de la ceniza de Venezuela hay coltan, hay talio, hay iridio, hay petróleo, hay gas y hay uranio. Y Venezuela tiene un potencial humano, es de los países que tiene el mayor potencial humano que se va a poner al servicio de la reconstrucción de Venezuela, pero no dirigida por López o dirigida por uno de los delincuentes más corruptos de Venezuela, como es Antonio Ledesma, que está en España haciendo lobby con este grupete apoyado por Sánchez, que le está dando recursos para convertirlo en el nuevo libertador de Venezuela. Venezuela es un país tan desgraciado que en alguna oportunidad dijeron que López era familia del libertador, y que Piñerú era doctor, lo llamaban el doctor Piñerúa, y que el secretario general de Acción Democrática, Alfarocero, se había graduado como en la Universidad Autónoma de México como asistente libre,
y Carlos Andrés lo llamaba el caporal de Acción Democrática. Entonces Venezuela ha sido un país desgraciado que desde que le puso la mano Rómulo Betancourt, el gestor de las desgracias de Venezuela, con aquella falsa democracia corrupta, perseguidora, incompetente, populista, clientelar. Fueron 40 años que perdimos de convertirnos en el país que... Yo no soy perijimenista, yo tenía 10 años cuando Pérez Jiménez cayó el 52, el 58, yo estaba en sexto grado. Entonces, pero estudiando el decurso de la evolución política de los procesos históricos venezolanos, encontramos que el gobierno de Pérez Jiménez fue el gobierno que nos dio visión de país, nos situó dentro de la cabeza de los países desarrollados de América. El presidente Trump va a tomar medidas extraordinarias. Okay. Sobre eso quiero que aprovechemos el tiempo que nos falta. ¿Qué crees tú que va a hacer Donald Trump y cómo se va a producir la liberación de Venezuela de ser reelecto Donald Trump? José Eduardo. Mira, en América, que es un continente propenso a la izquierda, países pobres, Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ahí hay 14.000 bandas, ahí no hay posibilidades de salvarlo, sino que hay que tomar medidas muy drásticas. Una nueva renovación del socialismo con la elección de Evo Morales, con la reposición en el poder de un hombre que se ha manejado alejándose de Fernández, alejándose de la izquierda, con la situación que tiene Chile, que está al borde del barranco igual que Colombia. El presidente Trump tiene que cambiar, voltear los ojos hacia América, hacia ese patio trasero y trazar una nueva geoestrategia y geopolítica para neutralizar todos estos gobiernos. Mira, aquí se tiene ya el concepto. Pero hablando de Venezuela, ¿tú piensas que el presidente Donald Trump rectificará su error al haber reconocido su gobierno y sus asesores a esta clase política falsa y prostituida, como tú bien la señalas, y yo lo comparto, a Juan Guaidó y a toda esta MUD podrida que es parte del problema y no la solución? ¿Tú crees que realmente pueda rectificar de ser reelecto el presidente Trump? Mira, no, el presidente Trump no confió en esa gente, o los utilizó para ver si había una posibilidad de que sacaran a Maduro. Pero yo llego a la conclusión de que este sistema político de Venezuela es un sistema político de corruptos, militares, delincuentes contra la patria que han sostenido el régimen. Si las fuerzas militares, el ejército de Venezuela, con el actual ministro de la Defensa, Padrino, no se cuadra con el gobierno. ¿Y por qué se cuadra? Porque los corrompieron y los tienen en la mano, los tienen chantajeados y entonces ellos tienen un resteo con el gobierno corrompido de Nicolás Maduro. El gobierno se desploma. Pero yo te voy a decir una cosa, esta gente está preparando maletas porque es un hecho indiscutible que en la política nueva del presidente Trump ya él desechó a Juan Guaidó, ya él desechó a López y López se fue fugado con un cargo de, no sé, de gran jefe del Estado Mayor libertario. Bueno, casi que el primer ministro de Venezuela, cuando ni siquiera esa figura existe. Es prácticamente sí, es el papel que está jugando un primer ministro. Hoy me decía un excomandante del ejército, un hombre muy ponderado, un hombre que ha escrito varios libros. Dios salve a Venezuela de que caiga en las manos de Guaidó, de López y de Ramos Alú y su banda. Y yo dije, bueno, mi general, usted tiene que entender que son los que están allí, esperando el zarpazo para apoderarse del poder. Y mi tesis es, no volverán. Esa tesis, no volverán, la creó Eduardo Guzmán Pérez en 1999, que me fui por tu pueblo, el estado Monagas. Estuve en Monagas, Sucre, del Tamacuro, estuve en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, y rayamos las paredes unos 50 venezolanos con el lema no volverán, y estos se van, porque son los mismos. Recuérdate que Maduro está soportado sobre una entelequia, sobre una franquicia que se llama el PSUV, que es la quinta división política y orgánica de Acción Democrática. Acción Democrática que se divide del Partido Comunista Comor del año 36,
después se convierte en el PDN, después se convierte en Acción Democrática, un partido estalinista, comunista, dirigido por un comunista pragmático como era Rómulo Betancourt. De tal manera que no era libre. No la Venezuela democrática, porque no hemos tenido nunca democracia. Hemos tenido una mascarada que lo utilizaron para expoliar un pueblo, para engañarlo y para manejarlo entre la mentira y el engaño y la mentira. Unos sistemas de gobierno donde todo el mundo manda, todo el mundo roba, todo el mundo gobierna y nadie obedece a la ley. Donde se tergiversa la ley, se violenta la ley, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ciudadanía, no puede haber un Estado saludable sobre instituciones jurídicas y políticas saludables, sobre todo Venezuela, que tiene un factor importante en la integración del poder nacional, que es el Ejército Nacional. ¿Ves? Excluya al Ejército, no tanto a la Marina, a la Aviación, a la Guardia Nacional, no, el Ejército que desde que lo crea el presidente Castro y lo consagra el presidente Gómez en 1910, se convirtió en el pilar fundamental de sostenimiento de la vida institucional de Venezuela. Nosotros ya estamos organizados. Tú y yo y los hombres de la Venezuela decente que estamos en el exterior para prestar nuestro concurso sano, honesto, con la experiencia que tenemos, con la experiencia de tu pelo blanco, con la experiencia de tus estudios universitarios, con la experiencia de tu participación en alguna oportunidad en la consolidación de Venezuela de un sistema político que nunca logramos, sino que se hizo un sistema político partidario donde los intereses personalistas designaban los presidentes, los cargos y convirtieron a Venezuela en la piltrafa en que está convertida hoy. Y no la convirtió Chávez y no la convirtió Maduro. La convirtieron los 40 años que le entregaron a Chávez cobardemente el gobierno de Venezuela y se fueron huyendo con sus banderas de miedo. Y en 1992 llegó Ramos Arroyo y dijo: los adecos no nos habíamos acabado, era que estábamos de parranda. Nos dio una bofetada ese delincuente político que junto con José Vicente Rangel, óigame, y junto con Ledesma y junto con Luis Michelena constituyen las peores hombres que ha parido Venezuela. Y ahí están los resultados de su control del poder. Bueno, José Eduardo, se nos acabó lamentablemente el tiempo. De verdad que se me pasó muy rápido, pero quiero tomarme 3 minutos para que le mandes un mensaje a los 25 millones que están pasando yo creo que no ha habido un drama en la historia de los venezolanos más terrible que lo que está pasando hoy, lamentablemente, nuestros familiares y nuestros hermanos venezolanos, y a esos casi 6,5 millones, porque la última estadística ahora indica que ya pasamos de 5 millones, llegamos a 6,5 millones que estamos fuera. Tu mensaje, con tu experiencia, tu mensaje con tu deseo y con tu sentimiento de venezolano, José Eduardo, para los venezolanos. Mira, yo quiero agradecerle al pueblo de Colombia la acogida que le ha dado a 1.480.000 venezolanos que deambulan por Colombia, que nos abrieron su corazón, que nos integramos como en la época de la Gran Colombia, no al gobierno de Colombia, al pueblo de Colombia, a sus fuerzas armadas, a su policía, que pusieron todo el empeño en que se pusiera orden y se ayudara a los venezolanos que están en Colombia. Allá tengo un hijo y los otros están aquí en los Estados Unidos y regados como están todos los venezolanos. Y mi mensaje es: Venezuela es nuestra y se salva, porque todavía quedan hombres que van a hacer cumplir el mandato del Libertador. Venezuela es un país libre, porque nacimos libres, porque seguimos libres y porque nadie nos va a quitar el derecho a la libertad y a la paz y a volver a los venezolanos, a volver al terruño, a la patria que tanto queremos, que tanto amamos, porque los venezolanos tenemos un inmenso sentido de la pertenencia de dos vectores, del patriotismo y del nacionalismo. Venezolanos, nos encontraremos de nuevo en Venezuela. Con toda seguridad, el 2020 es el año de las libertades, el año del triunfo, el año de sacarnos a Cuba de encima, que nos ha pisoteado con la anuencia de unos militares cobardes que le entregaron la soberanía a los cubanos
y que la vamos a recuperar y vamos a reestructurar la institución militar sobre los viejos principios de la obediencia, la disciplina y la subordinación y la vida castrense del oficial, volverlo a llevar a los cuarteles. Ese es mi mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad y de que el 2021 es el año crucial en el primer trimestre para que con la cooperación del presidente Trump nosotros recobremos la libertad de Venezuela. Esa es mi esperanza. Amén. Amén, José Eduardo. Muchísimas gracias por haberme permitido estar contigo en esta extraordinaria entrevista. Que Dios bendiga a Norteamérica, que Dios bendiga al presidente Trump y que Dios nos bendiga a todos los venezolanos y nos haga libre de nuevo lo más rápido como tú lo estás señalando. Muchísimas gracias, José Eduardo, y un gran abrazo. Los hijos de Dios son perfectos. Gracias, José. Gracias, José.